visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, como decíamos, los regímenes iliberales le llaman ahora, en realidad los que no aceptan la democracia liberal y están transformando esas democracias desde dentro, las democracias liberales en regímenes más o menos autoritarios, con distintos grados de autoritarismo, todos tienen un punto en común: es deshacerse del poder judicial autónomo para poder avanzar precisamente en esa ruta. De eso queremos hablar con el maestro Raúl Quintanilla. Maestro, muy buenas noches. ¿Cómo está? Es un síntoma que vemos en Venezuela, en Nicaragua, pero también en la Hungría claro, como decíamos ahora, de Orbán, o en Turquía, o en todos los países. Es tratar de ir acabando con la autonomía del Poder Judicial. Mire, maestro, con esto que decía democracia... Iliberales, le dicen ahora, los teóricos le dicen perdóneme, eso se llama desnaturalización del lenguaje, y cuando el lenguaje se desnaturaliza, se permiten muchas arbitrariedades y muchas barbaridades. Un lenguaje desnaturalizado son como las enzimas, provoca un problema sistémico. Ya basta de llamarle de determinada manera, ya las cosas son como son, porque solamente hay una sola realidad, maestro. Y yo creo que la justicia siempre ha sido una especie de botín ideológico. Todas las ideologías, lo primero que han buscado de alguna manera capturar es el proceso de la justicia. Pero no solamente estamos hablando de una izquierda, estamos hablando de las derechas, siempre ha habido. ¿Por qué? Porque la justicia es el termómetro de la categoría de vida, de la calidad humana de un país. No hay nada más representativo para poder determinar cuál es el espíritu que mueve un país que una justicia balanceada, una justicia equilibrada, que tenga una justicia útil, porque usted escribió un libro que se llamaba Justicia Inútil, y precisamente no es un término despectivo, es una realidad. Entonces, la justicia debe ser útil, pero sobre todo es el reflejo de una sociedad equilibrada y una sociedad estable. Maestro, yo le voy a poner el primer ejemplo histórico de cómo se trabaja con la justicia, porque siempre estaremos hablando de que si Fidel Castro, no. Ideológicamente, ¿qué sucede de 1929 a 1939 en Europa? La desnaturalización de los procesos de justicia en muchos países. La República de Weimar, ¿sí? y el sistema nacional socialista, pasados los primeros 3 años de euforia, de palabras agradables, de sentir que todo iba hacia caminos prósperos, empezaron a meterse con los jueces más importantes del sistema en Alemania, y verdaderas catedrales del derecho, porque había 4 o 5 grandes personajes que inclusive fueron juzgados en el juicio de Nuremberg. Ahí ellos fueron algunos de testigos, algunos con cargos, hablaron precisamente de cambios de nomenclatura que empezaron a hacer a partir del movimiento nacional socialista, cambios de nomenclatura para ver cómo se manejan las cosas en un sistema. Y entonces uno de los jueces más importantes, no recuerdo el apellido, pero sí recuerdo que él dijo: lo único que sé es que creo que sí hemos afectado a ciertos casos por favorecer o por facilitar que el manejo de la justicia fuera algo que beneficiara y nos ayudara a cambiar este gobierno. Y alguien le contestó, el abogado defensor que le tocaba a los ingleses, dijo: con una sola persona, el fiscal, no el abogado defensor, el fiscal, con una sola persona, un solo caso, ese es el fracaso de lo que significa el proceso de la justicia. En ese momento la democracia ya pierde valor, maestro, porque si no tienes derecho a ser defendido, si no tienes derecho a ser amparado, estás en manos de un grupo muy pequeño. Por eso me preocupó, lo que más me preocupó de todos estos procesos de reforma
independientemente de lo que hablemos, es un término de tribunal disciplinario. Sí, claro. Tribunal de disciplina. Ese término me paró los pelos. ¿Cómo puede existir un tribunal de disciplina, de justicia? No sé cómo le llamen. Sí, creo que pero se llama tribunal de disciplina. Entre eso y la Revolución Cultural China, no hay mucha diferencia entre los comités o los comités de defensa revolucionarios cubanos. Pues no hay la más mínima diferencia. No puede existir ese concepto porque es recordar a la espada de Damocles que estaban manejando en Siracusa contra cualquier persona que tuviera la más mínima ambición de poder lograr algo por el camino legal, maestro. No, y además se citaba, el presidente lo citaba esta semana, Alex de Tocqueville, hablando de la democracia, y decía que Tocqueville hablaba de la elección de los jueces. Tocqueville dice exactamente lo contrario de lo que dijo el presidente. Dijo que eso sería el gran peligro y que la autonomía del Poder Judicial era uno de los sostenes de la democracia en América. Es precisamente el problema del lenguaje, maestro. ¿Qué es un acto humano sino una ilusión cuando dos interpretaciones sobre la misma cosa pueden ser igualmente válidas? ¿Sí? Sí, pero aquí no es un tema de interpretación, es un tema de lectura, de haber leído el libro. Esas interpretaciones tienen una realidad, lo que tenemos que revisar es la realidad. Y entonces uno está viendo las interpretaciones y lo primero que le digo es, eso pasó en Alemania. Indudablemente, pasó en España. En España se desnaturalizaron el proceso de los jueces, estaban acomodados a un miedo a Francisco Franco. Yo no sé por qué siento que cuando las democracias se van descomponiendo, los seres humanos se van acomodando, maestro. Y empieza a haber un cambio ético profundo y da una enorme tristeza ver cómo una sociedad, así como se desnaturaliza la justicia, se desnaturaliza la democracia y los seres humanos van perdiendo consistencia y van acomodándose poco a poco en un sentido de subsistencia. Vea, maestro, lo que acaban de hacer en Venezuela. El Tribunal Supremo, ¿qué le dio a Maduro sin presentar actas, sin presentar pruebas? Le dio la declaración de que él es el que ganó y es el presidente. ¿Por qué? Porque pueden, maestro. Y le dio orden de aprehensión al candidato opositor por haber dado a conocer las actas. Exactamente. ¿Y por qué? Tan solo porque pueden. La pérdida de justicia no es más que la barbarización de sociedades que, al ser convertidas en masas, necesitan el ordenamiento de las cosas. No es un problema de justicia, estamos ante un problema de ideologías, estamos ante un problema de una situación que se ha precipitado y está sucediendo en el mundo, maestro, en el mundo está sucediendo que las democracias están permitiendo que el fenómeno autoritario vaya llegando al poder. Sí, porque la misma democracia, con todos los puentes que tiene, lo está permitiendo. Las cosas pueden modificarse. En la precipitación, las cosas se desnaturalizan. No podemos desnaturalizar la justicia porque es lo primero que hacen los estados autoritarios. Decía un diplomático israelí, lo leí hace unos días, que las naciones toman decisiones sensatas cuando todas las demás opciones las han agotado. Exactamente. Es un poco lo que estamos sucediendo. Maestro, parece ser que la democracia se le da a las lenguas inglesas, nada más, que a los que hablamos español tenemos problemas con eso. Venimos de regímenes muy autoritarios, pero bueno, muchísimas gracias, Raúl. A usted, maestro, gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.